Orá, tu casa en Israel. Vamos a ver. Estamos juntos con el Kusari. Una jornada interesante. Para quien estaba ayer, Kusari empieza con algo dentro de sí que despierta y dije que va a juntar todo que hay en su vida, ¿sí? Desde la intención hacia los actos. Su intención es buena, pero sus actos no. Ese es un sueño, algo que el Kusari tiene dentro de sí. Y cuando el Kusari siente eso todo el tiempo, la primera respuesta que procura es en la idolatría, en la naturaleza, en las fuerzas naturales que se puede conectar a ellas, las fuerzas naturales, sobrenaturales. Pero ainda es dentro del mundo del propio hombre, de la propia persona, algo muy personal, que no vaya a llevarlo a algo trascendente, algo que está arriba del hombre, afuera del hombre. Entonces, cuando esto ya no le satisface, también históricamente, cuando la idolatría llevó al hombre a extremos muy peligrosos, entonces el Kusari procura la principal fuerza, el principal modo con el cual puede llegar a Dios, que es el intelecto. Y va a procurar un filósofo. Este filósofo, de un modo general, le dice que el intelecto es capaz de construir una relación, un contacto muy interesante con algo sublime, con algo que está fuera del hombre, con algo mayor, con algo muy interesante, con la cultura, o con un tipo de espiritualidad general, digamos así, todo lo que vimos hoy. Y vimos ayer que el Kusari, cuando habla del filósofo, le dice que está todo correcto. Es correcto, el intelecto efectivamente puede construir esto, y es una vida muy interesante, pero no responde, no da respuestas a su búsqueda. Ese es el problema. Y hay mucho más que esto en el mundo. Es una limitación. El intelecto es muy, muy, muy grande, pero limitado en sí. Y los filósofos, la sociedad occidental que se construyó basada en el intelecto, solamente el intelecto, renegó muchas otras partes del ser humano que existen. El Kusari le trae 4 pruebas de esto. La primera es el sueño. Yo tengo una búsqueda, tengo algo en mí que procura algo más. La segunda prueba es esto, que los cristianos y los musulmanes están peleando y se matando unos a los otros. Esto muestra que la humanidad posee algo más con el que vive, instintos naturales, digamos así, que procuran algo, que tienen certeza, algo correcto, que ciertamente están ligados a algo, y que el filósofo no es capaz de discernir, de ver que esto existe. No es siquiera capaz de concordar que hay algo en esto, que esto existe en el mundo. Y esto se ve en la Pesca Gimel, que el filósofo le dice, efectivamente, los cristianos y los musulmanes no están correctos en matar unos a los otros. Guerras religiosas no son correctas, pero él demuestra como no entendió a nadie de que el Kusari está hablando, porque simplemente continúa en su redoma juzgando a todos de su plataforma, arriba de todos en la universidad, pero el mundo no se comporta así. Y las 2 o 3 pruebas que le trae es que una gran parte del mundo acredita o vive con esto, que hay un creador y muchas otras cosas, que creó el mundo en 6 días, que son muchas cosas que la ciencia no es capaz de llegar por sí. Y la cuarta prueba, que la prueba cabal, es que los filósofos deberían presentar una vida espiritual más rica, pero si vamos a mirar, una vida espiritual en general se encuentra más justamente entre las personas más simples. ¿Cuál era la última refutación? Esta, que la vida espiritual no se encuentra entre los filósofos, por más que solamente ellos tienen la capacidad de pensar.
de acuerdo con el filósofo. Y la 99% de la humanidad, 90% de la humanidad, no sé, no es capaz de entender más que ecuaciones de primer grado. Digamos. Sí, o de lembrar de esto. Pues me incluso en esto. Después de... Ok. Vezemore, que es la última frase que dice, Vezemore, que es la iñane, lo que va a referir, Sod, Zulat Meshtes cortó, pero Sod, todo eso demuestra que hay algo más que el filósofo está diciendo. Estamos en una página Dalet, en el medio de la pizca Dalet. Aquí vamos a Ajat Ken, en el segundo parágrafo. Entonces, si el intelecto no es capaz de resolver todos los problemas del Kusari, que todos los problemas de esa persona tan fuerte, tan poderosa que es el Kusari, que está procurando algo más en su vida, algo trascendente, algo que vaya a juntar todos los puntos de su vida, mismo que el filósofo, nada de que el filósofo habló fue refutado, pero todo es correcto, pero solamente una parte, una pequeña parte, es el más importante, solamente una pequeña parte de la vida. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Qué instrumento vamos a utilizar? ¿Qué herramienta podemos utilizar para procurar a Dios? Si no el intelecto. El sentimiento. Así, es la próxima opción. Por tanto, es el Kusari. Voy a preguntar para los cristianos y para los musulmanes. Los musulmanes van a ver después. Pero los cristianos es la próxima tentativa. Es la escolla obvia. Es obvio que va a procurar esto. Y en realidad, pero sin embargo, cuando la humanidad abandonó la filosofía, ¿cuál fue la próxima moda? La próxima que la humanidad abrazó luego después, el cristianismo. Porque si el intelecto no es capaz, vamos a procurar una religión que está casi toda basada en el sentimiento. Y aquí, como con el filósofo, Rabbi Yehuda Levi hace una obra maestra, una obra de arte. Y el cristiano que Rabbi Yehuda Levi va a presentar para nosotros es un cristiano que no existe más. Y que no existe tampoco en la época de Rabbi Yehuda Levi. Un cristiano que cumple mitzvot, que no es antisemita, que es inteligente, que es sabio, que no desprezó toda la sabiduría. Y algo muy interesante, un tipo diferente, porque Rabbi Yehuda Levi está interesado en las bases, en los fundamentos, que está interesado en refutar o en hablar sobre lo que es esencial, y no sobre todo lo que después salió del cristianismo, etc. Entonces, ¿cuál es el método de búsqueda del Kusari? Entonces, dice el Kusari en su corazón, voy a preguntar para los cristianos y para los musulmanes. ¿Por qué? Porque uno de los dos modos de agir, uno de los dos actos, es ciertamente el correcto. ¿Qué está procurando él? Los actos, ¿cierto? Tu intención es buena, pero tus actos no. Pero los judíos, basta lo que puedo ver de cómo son desprezados, de cómo son pocos en toda la historia. Como todos se enojan con ellos. Esto basta para saber que los judíos ciertamente no son la religión correcta, que ciertamente no son lo que estoy procurando. ¿Por qué? Porque Kusari está procurando algo que prensa toda su vida. Y lo que los judíos tienen en la Galut no es vida. Es un vacuum. Y si el judaísmo que puede llevar es solamente a esto que se puede ver hoy, entonces no hay que procurar con ellos. Es ciertamente incorrecto. Sí, es el Kusari. Y el Kusari está correcto. Él procuró un sabio de los sabios de los cristianos. No un cristiano que vaya a decir, un sabio, alguien que entiende. Preguntó cuál es su dato, qué piensa y cómo age, cuáles son sus actos. Cómo piensa y cómo age. Cómo actúa. Y cómo actúa. A comparar, cuando procuró el filósofo en la Pizca Aleph,
él procuró, el filósofo, y preguntó a él cuál es su emuná, cómo vives. No le preguntó cuáles son qué piensa y cómo actúa, porque ya sabía que el filósofo no actúa y que tampoco, y cómo piensa tampoco, también, ya lo sabía. Ya era versado en todos los libros de los filósofos. Y ahí es el contrario. Cómo un cristiano vive, todo el mundo sabe. El Kusari también sabía, pero quería saber qué piensas, qué hay por detrás de esto que estoy viendo y cómo actúa, qué es esencial en todo lo que actúa. Voy a amarlo del cristiano. Y ahí hay un juego. Voy a hacer con ustedes un juego. En general, ainda no me ocurrió que las personas ganaron de mí en este juego. Están desafiadas a descubrir dónde empieza el problema con lo que el cristiano está hablando. El cristiano empieza a presentar qué es esencial en su religión. Vamos a ver a dónde empieza el problema. Vamos a ver qué dicen ustedes. Voy a leer. Cuando llegara algo que ustedes piensan que es problemático para ustedes, no me digan. ¿Okay? Llamarlo Anim Amin Bechidush Anivraim. Yo acredito que el mundo fue creado Ubekadmuta Boreitele, y que Dios siempre existió. Vesheu bara olam kulo b'shemim, y que Él creó todo el mundo en 6 días. Veshekol medabrim mitzitzei Adam ve'achar kach mitzitzei Noach, que todos los seres humanos vieron de Adam y después de Noach, de Noé. Ve'elav mitachzim kulam, todos están ligados a ellos, están relacionados con ellos. Veshesh le'elokim hashgacha al habruim, que Dios tiene supervisión a todas las criaturas, al habruim vechiburim amedabrim, y que Él se conecta con los seres hablantes, con los hombres, capaz de conectar con los hombres. Veshesh lo que yerten veketzev veratzon verachamim, bravía, veratzon, deseo, amor, verachamim, misericordia. Vedibur, que Él habla, veraut, veidgalut, que Él habla y se muestra y se revela para sus profetas y sus hasidim, sus personas especiales. Ushchina, betoch mishirtzeoto, mikale ben Adam, y que Él habita de entre estos que le quieren a Él. ¿Sí? Como decía el Rebbe de Kotsk, ¿dónde está Dios? ¿Dónde les debe entrar, adentrar? Le preguntaron a Rebbe de Kotsk, ¿dónde está Dios? Respondió, ¿a dónde le dejan que entre? Que vaya a adentrar. ¿Sí? Ubichlal, de modo general, nosotros acreditamos, ¿sí? Bechol ma sheba b'Torah u'b'masorot b'nei Israel, en todo lo que está escrito en la Torah y en la tradición de Bnei Israel, también la Torah oral. Asher ein tchia lamito, que es imposible refutar todo lo que está en la Torah. ¿Por qué? Meshel pirsumó, una vez que es algo muy conocido, muy difundido entre todos saben de esto. Gatmadatoy, porque es algo que es perenne, que continúa, que es continuo, que continúa por mucho tiempo, el pueblo de Israel. Vegalutó bekalim gdolim, porque esto es algo que fue revelado para una gran cantidad de personas. ¿Sí? Como estamos acostumbrados a decir, hay quien piensa que esto está escrito en el Kusari, es realidad, pero está escrito en el cristiano. Claro, que la prueba que la Torah es verdadera es que la Torah fue dada para 600,000 personas. Puede ser que 600,000 personas van a ver esto y no van a se revoltar, no van a hacer. Esto prueba que la Torah efectivamente fue dada a Dios. No está escrito que para una persona le dio, sino que para 600,000. Ok, así dice el cristiano. No solamente él, también otros. También el Jerez de los Kusaros concorda con esto. También el muslimí, el único que discorda con esto en el Sefer HaKuzari es el propio Javer, el propio judío. ¿El propio judío? Sí. Vamos a llegar a esto. Ahí en la edición blanca de Even Shmuel, él traduce el trecho, él adapta el trecho que habla sobre esto. La parte que habla, ¿cómo se dice? El parágrafo, los parágrafos que hablan sobre esto, él adapta de un modo que esto está escrito también en los judíos, pero en el 21 se ve que no. Ok, no es esta la base de la emuná, pero a ver, llegaremos a esto. Pero aquí dice el cristiano, en resumen, pero no es ese el problema, solamente fue entre paréntesis. Si yo no iba a hablar, no iba a decir a mí que ese es el problema. No. Ok.
En el fin de la historia judía, en la época de la redención, Nikshema Elokut, la divinidad se tornó concreta, se tornó parte del mundo, digamos así. Y se tornó un feto en el vientre de una virgen de la nobleza de Am Israel, de los hijos de Israel. ¿Cierto? Eso es un hidush, no estoy escribiendo en todo hogar. ¿No? Ok. Ve'yalda oto enoshi nigle, y ella le dio a luz enoshi nigle, que lo aparentemente como una persona. Elohim estar, pero era Dios por dentro. ¿Cierto? Navi shaluach ben igleo, velo shaluach ben estero. Un profeta que fue mandado por Dios por fuera, pero por dentro era el propio Dios que mandó al profeta. Ve'ua Mashiach, este es el Mesías que nosotros lo llamamos de Hijo de Dios. ¿Cierto? Ve'ua Ben Ve'ua HaKodesh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros que vivíamos de América del Sur sabemos todo esto, no es ningún secreto. Y nosotros unificamos a Dios efectivamente. Parece que estamos hablando de que son tres, pero es solamente una sola unidad. ¿Cierto? Nosotros acreditamos en Dios y acreditamos que Él habitó dentro de los hijos de Israel, para honrarlos. No es a todo, solamente en Am Israel los hijos de Israel son especiales, como se puede ver en toda la Torah, etc. Por tanto, Dios continuó con los hijos de Israel. Una vez que el Inyan Eloquí, el interés divino en el mundo, nunca dejó de estar junto con el pueblo de Israel. ¿Todo bueno? ¿Hasta ahí? ¿No? ¿O dónde está el problema? En lo que Dios, el Hijo de Dios, lo de la Virgen. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Como es que dice que se dio un hijo, o sea, Sí, se hizo un feto en una Virgen. No es lógico. Es imposible. ¿Sí? Ahora mismo salimos del filósofo y decimos que el intelecto es limitado y hay otras cosas en el mundo. Y exactamente por esto nos dirigimos al cristiano. Y el cristiano nos dice, sí, hay otras cosas en el mundo. ¿Cuál es el problema? Que de muerte. Esta es la continuación. Podemos leer ahora. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ocurrió entonces? Pero yo prefiero me concentrar aquí un poquito antes y después Limitar a Dios en un cuerpo. ¿Es el problema? Limitar a Dios en un cuerpo. Sí, decir que si el... Porque antes lo nombra como algo grande y después lo pone como en el mundo. ¿Como en el mundo? Casi. Pero el problema está un poquito de más de antes. Antes. El problema está cuando el cristiano resuelve que vaya a definir a Dios. Y él dice que Dios posee bravia y amor y misericordia. ¿Que Dios qué? Que Dios posee. Que Dios posee bravia y amor y misericordia. Pero bravia y amor son dos lados de la misma moneda. Bravia es... ¿Qué es rabia? Que no... Ira. Pero ira es lo que ocurre con una persona, cuando amamos mucho a una persona y esta persona no nos desea, entonces la largamos para todos los cantos. Entonces hay amor y falta de amor. Amor, misericordia y falta de amor. Esto que hay en el mundo, esto para nosotros que vivimos en América del Sur, sabemos que la principal palabra en el cristianismo es el amor. Y aquí hay un problema muy grave, muy interesante. ¿Por qué dice rabia? Rabia. Aquellos que no merecen este amor, que desprecian este amor, a ellos tienen rabia. Bueno, una persona que es traída, que
Claro, le da ¿Qué otra? características de hombre. De nombre, son características de un hombre. Muy bueno. Estamos aquí hablando de un Dios que es un hombre. Pero no todas las características de un hombre. Hay aquí solamente una característica de los hombres. Eso es muy interesante. Solamente una. Amor e ira. Amor, principalmente. Y la ira es el otro lado de la moneda. Empieza el problema cuando el cristiano resuelve que vaya a definir a Dios. Y Dios es muy mejor que todo, y muy mejor que el intelecto, muy mejor que todo que lo podemos definir, pero el cristiano dice, sí, yo puedo definir a Dios. ¿Y cómo voy a definir a Dios? Y ahora tenemos un problema. ¿Cómo vamos a definir a Dios? Dios es tan grande, tan inmenso. ¿Cómo podemos decir algo sobre Dios? Si yo voy a decir, por ejemplo, que Dios es un perro, ¿estoy depreciando a Dios? ¿Por qué? Teóricamente, Depende de cómo te refieras, si es en forma despectiva o un perro que no vida. un perro. Dios es enorme, es impresionante, Él hace todo, creó el mundo, etc. Y afuera de todo esto, es también un perro. Ahora estoy limitando. Sería ilógico. Es incoherente. Espera, ¿y si es ilógico? ¿Cuál es el problema? No tenemos problema con esto que es ilógico. Miren bien. No estamos hablando lógicamente ahora. Justamente por esto, dejamos el filósofo de lado. Dice el cristiano, no hay problema. Ahora miren bien. En la realidad estoy depreciando a Dios. Porque un perro es algo bueno. ¿Y si voy a decir que Dios es un hombre? Tampoco. Pero ahora, ¿y si voy a decir que Dios es una de las características del hombre? De las principales características. De la mejor característica que el hombre tiene. Que Dios posee algo infinito. ¿Cuál es la única característica del hombre que puede ser infinita? Miren bien. Si voy a decir, por ejemplo, una persona que es generosa. ¿Una persona debe ser siempre generosa? No, ¿cierto? Hay momentos en que tiene que ser también un poco retener la plata, ¿cierto? Eso está en el Rambam en Shmona Prakim. Yo creo que ya estudiaron eso un poquito. Pero sí, van a llegar en esto. Todas las midot, todas las características, hay un polo aquí, y tiene que ser en el medio. Si voy a decir que una persona tiene que ser, tener coraje. No, hay veces que tiene que ser precavida. Si voy a decir, pero hay una sola característica que es infinita. ¿Cuál? El amor. Yo puedo amar a todos, incluso a estos que me hacen mal. Esto no quiere decir que no voy a me proteger, que no voy a hacer esto, pero ainda puedo amarlos. Yo puedo amar a todos. El amor es infinito. Cuanto más personas la ven en el mundo, cuanto más la ver, siempre será algo infinito. Si voy a definir Dios, dice el cristiano, voy a definirlo con la característica más elevada, más bella también, más bonita, que lo más valorosa y más infinita que yo puedo verla en el ser humano. El amor. Dios nos ama y ama a todos. Y Dios nos ama tanto que vaya ficando cada vez más próximo, más cerca del hombre. Y esto empieza en el monte Sinai. Dios deseó al mundo y dio la Torah. Y con el tiempo deseó cada vez más, hasta que se tornó parte del mundo. Un feto en la vientre de una virgen de Israel. ¿Ainda es lógico? Es muy lógico dentro de ese sistema. Y dice el cristiano, ok, usted como filósofo, como cientista tiene un problema. Es simplemente porque usted no sabe nada sobre Dios. Pero Dios es capaz de hacer esto. ¿Por qué no? Me prueba que no. Y ahora Dios está en el mundo. Conozco. ¿Qué es mejor? ¿Alguien que habla de longe, yo gusto de ustedes? ¿O alguien que llega ahí para nos dar un abrazo? Un abrazo físico. Es obvio. Es una continuidad histórica obvia.
así dice el cristiano, para la ley de los cruzados. Y ahora tenemos solamente un sentimiento que con ello, a ello podemos nos conectar, el amor divino para nosotros. Esto parece muy bueno. Y en el fin, en la época de la redención, en el estadio final del mundo, ¿qué ocurrió? Finalmente esto ocurrió. Dios se tornó un hombre dentro de nosotros. No es lógico, pero también no precisa ser. No es necesario que sea. Disculpe si estoy convenciendo a ustedes que es algo... Bueno, tengo que decir que hay miles de millones de personas que viven así. Pero tal vez sin pensar exactamente cómo se construyó toda esta idea, pero es lo que está por detrás. ¿Y qué ocurrió? Ahora empieza el problema. Dice el cristiano. Entonces, en el fin, llegamos al fin de los tiempos. ¿Qué puede ser mejor que esto? ¿Y qué ocurrió con los judíos? Que son los únicos capaces de aprender esto, la parte más mayor de la humanidad, la parte más elevada. Esto es muy importante para el cristiano de ser, que es una de los nobles de Am Israel, etc. Dentro de Am Israel, por honra de Am Israel, porque estaban en Am Israel. ¿Y qué ocurrió? El pueblo, las personas simples de Am Israel, se rebelaron contra Dios y lo crucificaron. Venía Ketzef Matmid al Kealam. Y por tanto la ira ficó perenne sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre el Kealam, sobre el pueblo. No sobre las personas especiales que perseveraron, quién era, etc. ¿Qué estaba ocurriendo? Veratzon al Ejidim Orchem Achre Mashiach. Y el amor, la voluntad de Dios, el deseo de Dios de se conectar con las personas, está con esas personas particulares que perseveraron esto, que recibieron a Dios, que recibieron a Dios. Es como así, llegaron a una persona así en el Mojonora, llega un día alguien, bate en la puerta y dice, y estamos aquí estudiando el Hot Kashrut y viendo si la panela si está kasher o no está kasher, si es de onte, no de hoy, de onte. Llega y dice, hey, paren con esto, Dios está en la calle. Nosotros decimos, no, nos dejen. Tenemos que saber ahora si esta panela está kasher o no, y si es permitido después de 6 horas o de un poquito antes de 6 horas de comer leche después de ganar. ¿Por qué están hablando de esto? Hay cosas muy mejores. Dios está aquí en la calle. Espera, Dios está en la calle. No me lembro bien, pero me acuerdo que en la Torah está escrito algo como esto, que no se puede hacer una estatua y que Dios no posee forma. No, pero está allí. Olvides lo que está escrito en la Torah. Lo que está escrito en la Torah es de otro estadio. Era un estadio más primitivo, cuando Dios estaba lejos. Pero ahora está cerca, está aquí. No. Todo está cerca, hay alguien que diga, no me importa, vamos a matarlo. Solamente por esta imbecilidad o por esta falta de tacto es suficiente que vamos a tener a ficar con rabia del pueblo de Israel para todo el siempre, ¿no? Yo creo que sí. Esto que está escrito aquí en el cristiano, Dios simplemente son Abbelim. Son personas que a ellos les importa la panela con la carne, leche y no las cuestiones fundamentales de la vida. El amor de Dios entonces se concentró entre estas personas particulares, estas personas que siguieron a Dios. Los pueblos que empezaron a seguir estas personas, nosotros somos de ellas personas, de estos pueblos. Y mismo que nosotros no somos de la raíz de Israel, de la semente de Israel, no viemos del pueblo de Israel, y aquí hay un problema. Porque hasta este punto, dice el cristiano que es muy importante, que es un proceso histórico continuo, que empezó con el pueblo de Israel, que es el que está más próximo de Dios y que debería continuar con el pueblo de Israel. Nosotros no somos de Israel. No, nosotros somos más apropiados que nos llamen de pueblo de Israel, de hijos de Israel, no solamente pueblo, de hijos de Israel. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos el Mesías, nosotros estamos dentro de este camino y los judíos salieron de este camino, veros Israel.
¿cierto? Es una frase de la iglesia. Que los cristianos son el veros Israel, el verdadero Israel. ¿Sí? Vejaverav, pero hay un modo, ¿cómo se hace esto? Vejaverav, en Israel, Shnei Masar. Mira eso. El pueblo de Israel fue sustituido. Fue renegado a la basura de la historia. Después de lo que hizo. Y por tanto, ahora tenemos que construir nuevamente un pueblo. ¿Cierto? Es el cristiano. ¿Cómo se dice esto? Vejaverav, mi Bnei Israel, Shnei Masar. Los amigos de esta persona, de este Dios, eran 12 judíos. Bimkom Ashvatim, como las tribus de Israel. No es nada por acaso. Veachrechen, al jura bimi bnei Israel achar Shnei Masarem. Y después muchos de los pueblos de Israel los siguieron. Eso es una mentira histórica. Pero sí se puede decir. Muchos pueden ser 100 también. Muchos. Veyu que Seor leomat Notzrim y estes Israelim, estos judíos, estos 12 y estos que los siguieron. Veyu que Seor leomat Notzrim. Son como la leveda, la levadura, el fermento. Levadura. La levadura para la nación de los cristianos. Hay un pan. En este pan ya no se distingue quién era la levadura y quién era la farina. Harina, la harina. La levadura y la harina. Ahora son todos pan. De modo general. Y así se construyó todo. Por tanto, todos se tornaron aptos a tener este nivel de hijos de Israel. Pues tu tiene la prueba. Tenemos el suceso. Y también nos disparamos por todos los cantos de la tierra. Nos convertimos en una nación muy fuerte, muy poderosa. Y todos los pueblos son conclamados a esta religión. ¿Cierto? Y son conclamados a hacer esto. Top. Si toda la religión es el amor de Dios para nosotros, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Otra vez? Si toda la religión está basada en el amor de Dios con nosotros, en la presencia de Dios entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Oh, muy bien. Hay una mitzvah muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Legadel et Mashiach, engrandecer a Dios, retribuir este amor. O legadel tzlavot sherintzrav alav, y engrandecer la cruz que fue crucificada en ella. Vetadomelo, Mahakioto y todas las estatuas, todo lo que simboliza esto, todo lo que es parecido con esto. Tenemos que demostrar nuestro amor, así como es necesario llevar flores para una esposa. Es necesario también besar la cruz. Decir yo amo a el Mashiach, el Mesías. Yo quiero esto. Es suficiente para esto no cristiano. Yo quiero esto. Estoy con esto. Hay muchas consecuencias de esto que el Kusari no las aborda y que son muy importantes, que son abordadas después en los escritos de Rav Kook, de Maral. Muy poco se escribió sobre el cristianismo en el judaísmo, principalmente por causa de censura o autocensura. El primer que habla explícitamente sobre el cristianismo es el Rav Kook. En Orot Israel Tijato, en otros escritos, hay muchos escritos de Rav Kook sobre el cristianismo. Hay en el Maral muchas alusiones al cristianismo. Y hay un poquito en el Kusari. Un poquito. Pero solamente esto. Hay muy poco. No se escribe mucho. En el Rav Kook hay mucho. Pero el Kusari ya hice también todo el trabajo aquí. Porque el Kusari está diciendo aquí, está presentando cuál es la esencia. Esto que después los cristianos renegaron a las mitzvot, etc., no es importante. Esto que después los cristianos dijeron que tienen que perseguir el pueblo de Israel, no es importante. Esto que es menos importante. Son consecuencias naturales de todo lo que está escrito aquí. Pero no, esto que los cristianos dijeron que el mundo no va a se desenvolver más que esto, no es importante. Eso que los cristianos dijeron que hay una dicotomía entre cielo y tierra, y que hay una cierta... Estamos ya en un mundo perfecto, ya estamos en el fin de los tiempos, ya ahora, no es importante. Y también va a haber discusiones entre los cristianos sobre esto, pero estamos viendo ahora cuál es el punto básico.
El punto básico que estamos diciendo, Dios nos ama. Esa es la característica humana que hay en Dios. Y que podemos definir a Dios con esto. Definir a Dios por intermedio de los sentimientos que tenemos, con el sentimiento más elevado que tenemos. Y eso tiene que ser la vida de la persona, amar a todos. Y no es a todos. ¿Quién entre cristianos sabe que estos son el eslogan más fuerte? Pero menos así siempre usaba. Ok, pero este cristiano es así. Dinero menageno, ¿qué tenemos que hacer? Arena Metzuvim, Shimon HaShaliach, son de Simón, el enviado. Y Vejokim le corrimen la Torah y otras partes que son sacadas de la Torah. Ya no lo dimos, que nosotros estudiamos ella, sin duda. Veintria la mitad, y que es imposible de negar que ella es verdadera. Veshei metelokim, que ella viene de Dios. Las dos cosas, también es verdadera, también viene de Dios, que es algo que es verdadero. Está escrito en los evangelios, en nombre del Mashiach. Lo bate lifchot mitzvot Moshe, no vine para disminuir una de las mitzvot de Moshe, lo bate lechaskan o lesifaleem, sino yo vine para fortalecerlas y para acrecentar a ellas algo. ¿Qué vine para acrecentar? El amor. Esto. Nada práctico fue acrecentado en la práctica. En la continuación histórica, el cristianismo renegó a esto. Renegó las mitzvot, renegó el Brit Milá, principalmente porque precisaba espallar entre todos los pueblos. ¿Eso hacían Brit Milá? Sí, los primeros cristianos hacían Brit Milá. Fue la parte más difícil históricamente, cuando los cristianos decidieron que no iban más a hacer Brit Milá. Casi fue una guerra. Fue la cosa más difícil que hicieron los cristianos, fue que no vamos más a hacer Brit Milá. Pero por otro lado, los historiadores romanos escriben como en la época del Segundo Templo. Ya en la época del Segundo Templo había una búsqueda espiritual muy, muy grande en la sociedad romana, y que hay muchas, casi una gran parte de la aristocracia romana se convirtió al judaísmo en esta época. Hay muchos ejemplos que hay en la Gemara, pero históricamente también se sabe de esto, aunque los de otros. Y era la alternativa. Y hay historiadores romanos que escriben que si los judíos no irían exigir que van a hacer Brit Milá, entonces 2/3 de los romanos deberían se convertir al judaísmo. Y hay historiadores romanos que escriben esto. Y cuando los cristianos procuraron personas, dieron exactamente la mercadería que el mundo estaba procurando en esta época. Y dijeron, ok, posteriormente vamos a enseñar a todos las mitzvot, y posteriormente está un poquito lejos, al fin no sabemos. Después mucho se desarrolló en el cristianismo después. Pero estamos hablando ahora de cuál es el punto. Y es un punto muy arrebatador. Porque dice a toda la humanidad, escucha, Dios está aquí, Dios te ama, Dios está ahí, físicamente contigo. Y tú lo que precisas es retribuir este amor y amar a Dios. Y con eso podrás sentir la presencia física de Dios contigo, el abrazo de Dios, no sé, como entrar en comunión, etc. No soy versado en todos los términos, pero así dice, es algo muy arrebatador. ¿Cuál es el problema? ¿Qué dirían ustedes? No se puede definir a Dios en una... Si es una filósofa tan así, si va a decir esto para el cristiano que el cuserista diciendo aquí, va a decir ¿en qué facultad de filosofía estudiaste? ¿Cómo no se puede definir a Dios? No se puede hablar nada sobre Dios, solamente esto que es la cosa más elevada, que es el amor. Y está correcto, ese es el problema. Pero ¿por qué es un problema? Para el cristiano que se presenta aquí en Kusarí no es ningún problema. No hay ningún problema. Amar a Kusarí es el Kusarí. Es una cosa como tratar de verlo como nosotros vemos el mundo, pero es algo más allá que tal vez ni podemos entender. Es correcto. ¿Cómo puedes hablar de Dios si Dios es
Mejor, también que los sentimientos de también que el hombre, también que los sentimientos más elevados del hombre, Dios está arriba de esto. No podemos hablar nada sobre Dios. Es correcto. Pero no es lo que el Kusari refuta. Vamos a ver. Amar a Kusari, dice el Kusari, Ein kan, ¿sabe cuál es el problema? Ein kan makom lekesh. Esto no es lógico. No hay ningún lugar para la lógica aquí. Pero no estamos... La lógica, pero no estamos haciendo la lógica. Que decida. El Kusari, hay aquí una contradicción. Cuando salimos del filósofo, el Kusari dice hay más que la lógica. Cuando salimos del cristiano, el Kusari dice hay la lógica. Que decida. Sí. Pero el Kusari decidió. Y hay aquí una lección muy importante. El Kusari, no soy capaz de abrir mano de mi intelecto. Así como no soy capaz de abrir mano de todas las tendencias naturales, de los sentimientos, de todo que el filósofo renegó a segundo plano, no soy capaz de renegar por completo el intelecto. El intelecto, la lógica. El intelecto es la única fuerza, la única capacidad, el único modo de ser humano de juzgar todo lo que de cerca. Y no voy a abandonar algo que no es posible entenderlo a nadie, por más arrebatador que sea. Así dice el Kusari. Aval, dice el Kusari, yo reconozco que hay limitaciones para el intelecto. Aval, si voy a ver esto, o que la experiencia científica, digamos así, vaya a comprobarlo de un modo que es satisfactorio, y no va a tener opción sino decir que esto efectivamente existe, entonces el propio intelecto va a burlar la lógica y dar alguna explicación, como sabemos hoy con la física moderna, por ejemplo. Que la física cuántica hay una serie de problemas. Por ejemplo, la luz, si vamos a ver de un cierto modo, es una partícula, y si vamos a ver de otro modo, es energía. ¿Es partícula o es energía? Es una contradicción, no puede ser los dos al mismo tiempo. Dice la física cuántica, muy simples. Cuando estamos viendo, la luz es una partícula. Cuando no estamos viendo, la luz es energía. No es lógico, pero esa es así dice, la física moderna es obligada a decir esto. Esto no es una invención de la física moderna, dice el Kusari, que como los pesquisadores de ciencias naturales hacen con fenómenos extraños, fenómenos diferentes que encuentran ellos, no pueden refutarlos, que existen, y por tanto dan alguna explicación. Es necesario dar alguna explicación. Si iban a describirles estos fenómenos, irían a contradecirlos y decir esto no existe, es imposible, no hay. Pero cuando miran con sus propios ojos, entonces van a hacer algo y decir las estrellas y algo aquí, la energía y esto, como la física moderna está procurando la partícula, ¿cómo la llama? Es que me olvidé. La partícula divina, si la llaman hoy, que vaya a resolver todos los problemas, o como dicen, hay una serie de problemas en las conexiones físicas, por tanto, imitaron que hay materia oscura. Algo que no somos capaces de ver, pero tenemos que poner esta materia oscura en las ecuaciones, si no tenemos. Antiguamente, antes de Einstein, había el éter, etcétera, muchas cosas. Si es imposible, si la ecuación no está correcta, entonces vamos a poner alguna variable en la ecuación que nos permite que vamos a explicarlas. Es el Kusari, si iba a ver lo que está me diciendo, que Dios está físicamente entre nosotros, entonces ¿qué puedo hacer? Voy a abrir mano de mi intelecto y voy a hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar alguna explicación, pero pero yo no veo una prueba cabal, una prueba concreta para recibir esto. Mi alma no
confortable recibir esto. Y dice, no que es imposible, pero no me siento confortable con esto. ¿Por qué? Mi Pneishem Hadashim, porque son cosas nuevas. No me había visto. Velo que tal no crecí con esto. Tal vez alguien que creció así, con esta fe, puede ser algo muy bueno para ellos. Que está acostumbrado con esto. De Jehová alay, pero tiene la obligación, lahkor bishlemut, de procurar buscar todo completamente. No voy a parar mi intelecto, parar mi búsqueda con algo muy arrebatador que va a dejar una parte de mi ser afuera de la ecuación. No, eso es contra mi sueño. Esa es la cristiano. Hay la intención y no hay los actos. No soy capaz de hacer esto. Hay los actos, pero si hay ese cristiano, la fe y el intelecto son contradictorios. Y si alguien me va a preguntar ¿por qué? Van a decir, no hace tantas preguntas, es imposible. Tienes que creer que la creencia empieza a donde el intelecto termina. Es una frase cristiana. Pero se va a merecer esto, ¿qué? Se va a merecer esto, entonces yo estoy afuera. Yo no estoy dentro de esto. ¿No? El mismo argumento que utiliza para el filósofo, utiliza para el cristiano. Así como el filósofo mira para el crucería y dice, más uno que no sabe pensar. El cristiano mira para el filósofo y dice, más uno que no sabe sentir. Más un filósofo de ese Zabelem que está un chiquito así que no es capaz de se abrir para la experiencia arrebatadora que estoy describiendo a él. Pero el Kusari dice, yo no soy capaz de abrir mano de nadie. Yo quiero también el intelecto, también el sentimiento. Y si el intelecto no es capaz solo de llegar a Dios, y si el sentimiento no es capaz solo de llegar a Dios, ¿por qué no vamos a contactar? El musulmán. ¿Por qué? Semana que viene. Mahon Ora, tu casa en Israel.